inteligencia penetrante y sutil. Su conocimiento del latín, el idioma principal que se hablaba en ese entonces, y el griego, le permitieron obtener una cultura clásica. Cuando dice cultura clásica, quiere decir que era una persona que había asimilado mucho la cultura griega y la cultura romana. A eso se refiere con cultura clásica, ¿ya? Fue consejero del emperador Carlos V, mira, el más grande rey de España, Carlos V. Escribió muchas obras, entre las cuales se encuentra Elogio a la locura, en la que critica las costumbres de sus contemporáneos, de los monarcas absolutistas, las supersticiones, los prejuicios, la ignorancia y el fanatismo en todas sus formas. A ver, desglosemos un poco. ¿Qué son supersticiones? ¿Alguien sabe qué son supersticiones? Supersticioso, por ejemplo, una persona que se imagina, se anticipa a la situación. Se anticipa la situación, ya, casi cerca. Como que tiene una corazonada, algo así. Ahí está, ya te estás acercando. La superstición está basada en la cuestión católica. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si tú estás caminando y de repente estás en tu casa, qué sé yo ahí, y te estás peinando y se te cae el espejo? ¿Qué dice la superstición popular? Un fantasma. ¿Qué dice? Estás peinando y te cae el espejo, se te rompe y te hace añicos. ¿Qué dice la superstición? Claro, es una creencia también, claro. Mala suerte, dicen, ¿no? 7 años de mala suerte. O estás ahí en tu casa y de pronto alguien te barre los pies con la escoba. ¿Qué plantea la superstición? Te vas a casar con un viejo, con una Vas a casar vieja. con un viejo, profesor. Claro, es así. Entonces, ya, mañana voy y te aspiro los pies, ¿ya? Para que te cases con mi abuelita. Y dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si se te cruza un gato negro cuando estás caminando? Ya fuiste. Mala suerte. Entonces, esas son supersticiones, son ideas que no tienen ningún fundamento racional. Yo me pregunto, si a ti te cruza un gato negro y dice que es mala suerte, pregunto yo, ¿y qué pasaría si tú te le cruzas al gato? ¿Mala suerte para el gato acaso? O sea, no tiene fundamento, ¿no es así? Los prejuicios. ¿Qué son prejuicios? ¿Alguien sabe qué es un prejuicio? A ver, prejuicio es lo siguiente, por ejemplo, decir que las mujeres son el sexo débil. Es un prejuicio. Una idea que no tiene ningún fundamento, que trata de desmitificar o minimizar a otro sector o componente social. O decir, por ejemplo, que es una situación prejuiciosa en nuestro país, por ejemplo, bueno, es normal en nuestro país, es una tendencia machista, que el varón pueda tener 1, 2 o hasta 3 parejas. Pero es prejuicioso ver, es inadecuado que una mujer tenga 1 o 2 más parejas. En el varón no, es aceptable, ¿no? Pero en la mujer no, es deplorable, hasta condenable. Eso es un prejuicio. O sea, son ideas que prácticamente no tienen tampoco ningún tipo de razón ni fundamento racional, pero que tratan de establecer situaciones particulares. Entonces, este personaje va a plantear eso en sus obras. ¿Saben quién fue? ¿Quién fue este personaje? Tomás Moro, Dante Alighieri, Piccolo de Mirandola. Fue Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Erasmo de Rotterdam, que inclusive estaba en contra de supersticiones, de prejuicios. Era muy clásico pues en esa época, por ejemplo, a ver, ocurría, tú sabes que en Europa se dio la peste negra, la peste bubónica, que causó la muerte de casi más de 6 millones de personas. Y esta peste negra, ¿sabes cómo lo planteó la iglesia? Según la iglesia católica, ¿cuál fue la causa de la peste negra? ¿Castigo de quién? ¿Castigo de quién decía? De Dios, pues decían, no, la peste negra es un castigo de Dios, porque ustedes como pueblo se han descarriado del camino divino. Satanás. O castigo de Satanás, decían, ¿no? Entonces, esas son ideas pues prejuiciosas, supersticiones, que no tienen ningún fundamento.
Y bueno, la gente creía en ese entonces en eso. Por eso que Erasmo de Rotterdam critica todo esto. Y sobre todo critica el fanatismo. El fanatismo de algunas sectas y grupos religiosos. ¿Ya? A ver, relacionar correctamente. A ver, acá lúcete ya. Esto es elemento también de literatura. La historia tiene mucha vinculación con la literatura. Lo que nos piden relacionar acá, mi estimado jovencito, es el autor con la obra literaria. ¿Ya? Autor con obra literaria. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar de la parte inferior, desde Boccaccio, Erasmo, Moro, Petrarca, Dante. Boccaccio, ¿qué escribe Boccaccio? Giovanni Boccaccio. Mi abuelita está triste, acaba de empatar Colombia, 1-1, dice. Ya, claro, Boccaccio es el de Camerón, entonces 5 sería con D. Erasmo de Rotterdam, ¿qué escribe Erasmo de Rotterdam? A ver, Tomás Moro escribe Utopía, 3A. Ya, 3A. Erasmo, Petrarca, Francesco Petrarca escribe África, un poemario, 2E. Entonces sería 2E, 5D, 3A, quedaría Diálogos y Nueva Vida. Entonces, ¿cuál sería acá? A ver, 5... Ya, sería 1C, 2E, 3A, 4B, 5D. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué te la clave? La A, claro, pues la A, ¿no? ¿Sí? Letra A. Ya. Sobre el humanismo y renacimiento, señalar lo correcto. En un principio, ambos movimientos surgen en las ricas comunas de Italia. En un principio surgen, claro, Florencia. En el periodo del Trecento es literario, mientras que el Quattrocento, Quinquecento es artístico y literario. ¿Es correcto ello? La 2 es correcta, pero a ver, analicémoslo uno. En un principio, ambos movimientos surgen en las ricas comunas. Si dice ricas comunas, habla de muchas ciudades, pero principalmente el humanismo y renacimiento surgió en una sola ciudad, no en varias. ¿En qué ciudad surge el humanismo y renacimiento? Debido a su desarrollo. Florencia. Florencia. Entonces la 1 es falsa. ¿Ya? La 2 sí es correcta. 3 dice, Francesco Petrarca es creador de los sonetos. Sonetos. Sí, escribe su poemario África en sonetos. Los escritores dejan de escribir en latín y usan lenguas romances, como el toscano, en la cual está escrita la comedia. Correcto. Los 3 grandes maestros del Renacimiento artístico fueron Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Correcto, entonces sería correcto, a ver, perdón. Sería correcto 2. 2 sería 3. 3. Sería 5. 2, 3 y 5. Letra C. 2, 3 y 5, ¿correcto? El editor de la Biblia políglota. A ver, ¿alguien sabe qué significa la palabra políglota? Dice, esa persona es políglota, dice. Estoy tratando de entender, políglota. Poli, varios, claro. Poli es varios. Glota, viene de idioma. Por lo tanto, ¿qué vendría a decir políglota? Persona que habla varios idiomas. Entonces, aquí se va a evitar escribir una Biblia en varios idiomas. Y la persona que lo va a hacer es Juan Luis Vives, ¿no? Que establece ello.
La Biblia políglota, escrita en varios idiomas. Porque hasta este entonces, la Biblia, la única Biblia original, auténtica, que reconocía la Iglesia Católica, era la Vulgata. Y la Vulgata estaba escrita en latín, ¿ya? Arquitecto italiano que diseña la Basílica de San Pedro. ¿Quién va a ser este? El gran Filippo Brunelleschi. ¿En qué hecho histórico Francesco Petrarca, dice, se inspiró para escribir su poema épico África? A ver, ¿sabes qué es un poema épico, no? Por literatura debes saberlo. ¿Qué es un poema épico? Pregunta, ¿qué es un poema épico? Nada. A ver, un poema épico es aquel poema que narra las hazañas históricas de héroes, de guerras, que tienen una connotación histórica. Poema épico en la antigua Grecia, la Odisea. ¿Has visto? ¿Has leído alguna vez la Odisea o has tenido referencias de la Odisea? ¿Sobre qué trata la Odisea? Ya, ¿sobre qué trata la Odisea? A ver, Mayrita. ¿De qué guerra habla la Odisea? Del gran Homero, dicen. Claro. No. La Ilíada, claro, la Odisea narra después de la guerra de Troya. La Ilíada narra los últimos 10 años de la guerra de Troya. Y en la Ilíada aparecen héroes, ¿no? Aquiles, Patroclo, Héctor, Agamenón y otros más, ¿no? Y en la Odisea, claro, están concatenadas, tienen relación. Y en la Odisea aparece el famoso Ulises, u Odiseo, ¿no es así? Entonces, eso es un poema épico. Un poema épico es aquel poema que narra acciones heroicas, grandiosas, magnánimas de personajes en determinadas guerras. ¿Ya? Entonces, el poema épico África del señor Francesco Petrarca va a ser escrito en un determinado contexto. Claro, cuando Ulises trata de llegar a su patria Ítaca después de 10 años, me pasa por una peripecia, ¿no es así? Exacto. ¿Cuál es acá este poema épico? Exacto, y pasa muchas hazañas, con Polifemo, Circe, las brujas encantadas, etc, etc, etc. ¿No es así? Claro, interesante obra, hay que volver a releerla, como quien dice en nuestra clase. Y su espesa Penélope es símbolo, pues, de la fidelidad, ¿no? Se dice que Penélope debía elegir a su sucesor, a su esposo, y ella dijo, voy a elegirlo cuando termine de tejer, dicen, ¿no? Durante el día tejía y durante la noche lo destejía, ¿no? Y así dilató el tiempo hasta llegar a su esposo, que llegó, ¿no? Representan la máxima fidelidad, ¿no? Fidelidad, ya. Pero ¿en qué hecho histórico acá el señor Petrarca escribe su poema a ello? África. Fue entre la guerra entre los romanos y cartagineses. El imperio romano se enfrentó a los cartagineses en las guerras púnicas. ¿Ya? Uy, perdón. Las guerras púnicas va a ser las guerras entre Cartago y Roma por el control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo. ¡Uy, palazo! ¡Ay! La Padula acaba de chocar un tiro en el travesaño, dice mi abuelita por interno. Está que la vive, ¿eh? Está que la vive. No, muy bien. De los siguientes inventos que van a promover los viajes de exploración, ¿cuál de ellos tuvo origen en Europa? Europa. A ver, la brújula es un invento de ¿quién? ¿Quién inventó la brújula? ¿Qué cultura? Vamos por partes, a ver. No es la brújula, hija. La brújula es un invento chino.
Lo llevaron los árabes a Europa y lo perfeccionaron. Pero no es un invento propiamente europeo. La pólvora es un invento chino, porque la pólvora en China era utilizada con fines pirotécnicos en sus festividades. Los árabes llevaron la pólvora a Europa y esta pólvora los árabes lo convirtieron en ¿qué? Pregunta, ¿en qué lo convirtieron la pólvora los europeos a la pólvora? ¿En qué lo convirtieron? En armas, pues, en armas, dinamita, arcabuces, con la cual van a invadir años después América. El astrolabio. El astrolabio es un invento también de los árabes, que servía para orientarse en el mar, pero con las constelaciones durante la noche. El papel, ¿invento de quién fue? También de los chinos. Por lo tanto, el único invento europeo por descarte va a ser la imprenta. A ver, ¿cuál fue la importancia de la imprenta? ¿Qué es la imprenta? ¿Para qué sirvió la imprenta en Europa en ese tiempo? Papito Lina, dime. ¿Para qué sirvió la imprenta en ese entonces, jovencito? Reproducir imágenes, textos. Para hacer la Biblia. Reproducir textos. Mira, oye, antes un libro, escucha, mira, antes un texto, un libro se hacía manualmente y con tinta, cogías tu pluma, metías al tintero, esperabas que seque y escribir. Imagínate escribir así un libro. Tedioso. Entonces, Johann Gutenberg, en Europa, crea unas planchas de bronce donde coloca las letras y permite reproducir las letras en grandes cantidades. Y la imprenta, esa colocaba las planchas, colocaban la tinta, colocaban el papel y se imprimía. Y podías imprimir esto. Entonces, este es el punto de vista. La imprenta permitió reproducir libros en grandes cantidades, como la Biblia, como las 95 tesis de Lutero que generó la llamada Reforma. Entonces, la imprenta, todos los demás son asiáticos, pólvora, brújula y demás, y llevados a Europa por los árabes donde lo van a perfeccionar. Seguimos. Entonces, ¿qué es astrolabio? Ya. El astrolabio es un movimiento, es un instrumento que sirve para orientarse cuando uno navega en el mar, pero de noche. Porque el astrolabio tiene un sextante que permite dirigir a orientación en las estrellas. Eso va a depender en qué hemisferio te encuentras. Por ejemplo, si yo estoy en el hemisferio norte y quiero orientarme en el mar durante la noche, tengo que buscar la constelación de la Osa Mayor. Pero si estoy en el hemisferio sur, navegando, tengo que buscar con el astrolabio la Cruz del Sur, que a mí me permiten tener una orientación en el espacio marítimo. Para eso servía el astrolabio. ¿Ya? Pregunta 14 dice, el Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre los siglos XIV y XVI, tuvo como elemento común. Pregunta, ¿cuál es la clave aquí? Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre el siglo XIV y XVI. ¿Tuvo como elemento común qué? Ya, fácil, ¿eh? Oye, fácil, pues. Ya dime, rápido para avanzar. ¿Cuál es la clave acá? Niño, ¿cuál es la clave aquí? ¿Están ahí? Omar, Mayra. ¿La C? Sí, profesor. La C, la búsqueda, la plena libertad religiosa, no. Renacimiento es un movimiento artístico que trata de revalorar a la cultura griega y romana. Por lo tanto, ¿cuál es la clave acá? Clave aquí. La A. Claro, pues, muy bien, señorita. Muchas gracias. Letra A. Letra De nada, A. ¿Es así? profe. La inspiración de la cultura greco-romana. Ajá, a ver. La Capilla Sixtina, una de las famosas que estableció la cúpula de la Catedral de San Pedro, ¿está ubicada en qué ciudad?
¿En dónde está la Capilla Sistina? Donde vive el Papa, con todo su séquito y demás. Vaticano. Vaticano. Ya, el Vaticano. El Vaticano. Uy, perdón. Lapsus brutus pajareatus. Siguiente. Sencillo, vamos avanzando. En 1498, años después de que Colón llegara casualmente a América, la expedición inglesa al mando del veneciano Juan Caboto descubrió que... ¿Qué descubrió Juan Caboto? Descubre parte de lo que viene a ser América del Norte, principalmente el territorio de lo que es hoy Canadá. Pregunta 17 ya. A ver, esto es un poco, hay que darle un panorama histórico aquí. Última ciudad conquistada por los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en el mismo año que Colón descubrió América. 1492 Colón llega a América, y en ese año los dos más grandes reinos de España se unen, Reino de Aragón y de Castilla, y expulsan a los árabes de España. Tú debes saber muy bien que los árabes ingresaron a España y tomaron control de España en el siglo VII. Perdón, en los años 700, siglo VIII. Y los árabes van a ser expulsados de España en 1492. Por lo tanto, los árabes estuvieron controlando España y Portugal 7 siglos. Pregunta, si los árabes estuvieron bajo el control de España durante 7 siglos, del año 700 a 1492, interrogante, la actual cultura española, que luego va a ser traída por los invasores españoles al Tahuantinsuyo, ¿tendría o no tenía elementos culturales árabes? Si los árabes tuvieron 7 siglos en España. ¿Qué me dices? Si España tuvo bajo el control de los árabes 7 siglos, ¿la cultura española habrá tenido o no también elementos culturales árabes? ¿Mm? Claro que sí, pues. La cultura española tuvo muchos elementos culturales árabes. Muchos elementos culturales árabes. Y estos elementos culturales árabes van a ser preponderantes en sí. ¿Ya? Entonces, la última ciudad que va a ser conquistada o reconquistada por España, que está bien con todos los árabes, va a ser esta ciudad, Granada. Ciudad de Granada. Mientras el virrey Toledo gobernaba en el Perú, en España, ¿quién gobernaba? El rey Carlos I. También tenía el nombre de Carlos V, ¿ya? Jovencito, ¿estás ahí todavía? Omar, Mayra, Carlos, Cris, Jairo, Michael, ¿se encuentran allí? Sí, ¿no? Habla, papito lindo. Ah, sí. Listo. Claro, maestro, acá estoy. Ya, listo. Perdón, pensé que no estabas. Ya. 19. Hacia el siglo XIII, ¿qué productos asiáticos fueron introducidos de Oriente a Occidente? Ah, fácil. Estos productos se le llamaron especias. Por eso que el comercio en estos siglos entre Europa y Asia era por la famosa ruta de las especias. Productos que eran traídos desde la lejana China, desde la lejana Japón, desde la lejana India. ¿Qué productos eran estos?
que traían de la lejana China y Japón. Canela, De canela. pimienta, clavo de Miel. olor, nuez moscada, azafrán. Pero según las claves que están acá, ¿cuál sería la clave? Canela y pimienta. Canela y pimienta. Oye, mira, no te miento, sería 1 y 3, ¿no? A ver, escúchame, mira. En ese entonces, por canela, por pimienta, por clavo de olor, por azafrán, por nuez moscada, escúchame, se pagaba fortunas. Se pagaba fortuna, valía más que el oro. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la canela, la pimienta, el clavo de olor? ¿Para qué se utiliza el día de hoy? ¿Mm? ¿Para qué se utiliza hoy estos productos? Canela, clavo de olor, pimienta. Para darle buen sabor a las comidas, ¿no es así? El azafrán, la nuez moscada, se utilizaba para preservar las carnes, para evitar que se putrefacten. Oye, se pagaban fortuna por ello. Por eso que era un activo comercio entre las Indias Orientales y Europa. Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Erasmo de Rotterdam fueron los principales representantes de esta ideología que planteaba al hombre como centro de todo, que planteaba el uso de la razón antes que la fe. ¿Qué ideología es esta? Claro, el humanismo. Muy bien, señorita Doris. Excelente, Doris. La bruja, no, perdón, la brújula, perdón, me equivoqué. La brújula, de gran importancia en los siglos XV y XVI, fue inventada por, ya, te lo dije hace instantes. ¿Quién inventó la brújula? ¿Qué cultura inventó la brújula? Los chinos. Los chinos, pues, ¿no? Y saben para qué sirve la brújula, ¿no? Para orientarse en el mar, pues, ¿no? Marca siempre el norte magnético. Este, oeste, norte, sur. No, mayormente la brújula marca el El norte norte. magnético. Exacto, Ah, mayormente ya. el norte. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son las correctas? A ver, dice, la Biblia en alemán es traducida por Lutero, la de habla inglesa es la del rey Jaime y la castellana del rey Valera. ¿Eso es correcto? Correcto. Los calvinistas en Escocia son llamados hugonotes y en Francia presbiteranos. Correcto. Correcto. Una de las consecuencias de la reforma fue de la Santa Inquisición. A ver, el rey Enrique VIII de Inglaterra, para hacer frente a Lutero, recibió el título de defensor de la fe. Una de las consecuencias de la recuerda que la contrarreforma va a ser la reacción de la Iglesia Católica a la reforma de Lutero, ¿ya? ¿Fue el estamento del Tribunal de Santa Inquisición? ¿Del Santo Oficio? Correcto. La Biblia oficial del catolicismo es la Vulgata Latina. Entonces serían correctas 1, 2, 4 y 5. Perdón, 1, 3, 4 y 5. 1, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Si es 1, 3, 4 y 5. Letra D. Las confiscaciones. A ver, ¿qué significa la palabra confiscar? ¿Saben qué es confiscar? ¿Qué es confiscar? Confiscar quiere decir arrebatar o expropiar un bien de una persona hacia otra institución. Mira, la Iglesia Católica antes de la reforma religiosa era rica. Tenía propiedades, tenía minas, tenía bancos. En Alemania, la nobleza alemana, bajo la dirección de Lutero, exacto, muy bien,
toman el poder, crean el luteranismo y confiscan todos los bienes a la Iglesia Católica. Le quitaron sus tierras, sus bancos, sus propiedades. ¿Cómo se llamó todo este proceso que se dio en Alemania, junto con Martín Lutero? Secularización. ¿Ya? Secularización quiere decir expropiar, quitar un bien a la Iglesia Católica en la cual el Estado alemán lo iba a tomar el control. Muy bien, seguimos. Líder político de la contra. Mi abuelita. Es a Martín Lutero como es a Enrique VIII. Ah, ¿cuál sería acá? Hay que buscar acá los papas. León X es a Clemente VIII. ¿Qué corresponde ahí? El pretexto de la reforma protestante. A ver, recuerda que los protestantes dirigidos por Lutero tuvieron un pretexto para llevar a cabo. El pretexto era ese documento, ¿te acuerdas? Que brindaba el Papa, sellado por el Papa, en la cual si tú comprabas este documento, tenías el perdón divino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue este pretexto? La E. Claro, la querella de las indulgencias. Las indulgencias era el perdón divino. Era un simple papel que te entregaba la Iglesia Católica con un alto pago en la cual se decía que el alma de tu familiar iba